Comunidad de Fe Reformada Berín llega a ustedes y hasta el interior de su hogar para comunicarles el Evangelio del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en labios de nuestro presbítero Óbil Ramírez Pérez, quien expondrá con diligencia la palabra de Dios con doctrina sana, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios, procurando la gloria de Dios, la conversión, exhortación, edificación y consolación de la salvación de las almas. Nuestro desafío, hermanos, es enseñar. Pero hoy las iglesias están metidas solamente en una fe de manera reduccionista. El salmista dice que mira, mi autoridad ha sido pisoteada con torrentes de agua. Donde Cristo reina, hermanos, hay libertad. Y cuando hay libertad en Cristo, Jesucristo dijo, vendrán los violentos a desechar mi reino. Porque va a haber réplica. Porque esa fe de ellos quiere trascender más que... Esa fe quiere levantarse como un monumento. Y por eso dijo, magnificado sea Dios, dijo aquella mujer. Aquella mujer que dijo, ya llegó la visita que estábamos esperando. Estábamos esperando al Mesías. El remanente vio al Redentor, a Dios encarnado. La tierra tiene que conmoverse. De hecho, cuando Jesús llegó, pero habló Dios a través de los astros. A través de ese cuerpo celestial, la tierra fue conmovida. Pero ellos no ven la magnificencia de la creación, de que detrás de la creación está la majestad del Todopoderoso. La tierra fue conmovida y tembló cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermanos. Ustedes pueden ver que todo lo que estamos ya desarrollando del versículo 7 que aquí está Dios diciendo, mía es toda la tierra, yo soy. La tierra fue conmovida y tembló, pero solamente para Faraón. Cuando llegaron al monte Sinaí, la tierra nuevamente fue conmovida. Cuando Jesucristo se puso, ahí está en el versículo 7, leamos, dice, se conmovieron los cimientos de los montes. Esos fundamentos de los montes, ahí está, se movieron los cimientos. Donde estaba el Redentor en la cruz exhibido, ahí se movió el cimiento, un gran terremoto, pero la gente no podía entender, ni aquel soldado incluso quiso decir muchas cuestiones de una fe regenerada, que el hombre soldado dijo, en verdad este era el Mesías. Hasta ahí llegó, hasta ahí. Él estaba apuntando a un Mesías literal, de hecho. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque la ira de Dios, cuando todo está en orden, hay placer, hay felicidad, hay carnalismo, hay diferentes tipos de pecados en la tierra y no hay una piedad centrada en la santidad de la ley. La tierra fue conmovida. Grande es Yahvé. Grande es Jehová, está entronizado el Rey, está. ¿Y quién es este que el mar le obedece? ¿Quién es este que los pájaros están ahí dando sus cánticos al Rey? No hay nada, no. El hombre, si no puede magnificar a Dios, la misma creación le va a enseñar que está sometida a su Creador. Dios es soberano. No hay un departamento donde diga Dios, yo no entro en acción. Dios entra. Conéctate con nosotros. Conéctate con nosotros. Vamos a clamar a nuestro Dios para que Él nos dirija con su Espíritu Santo. Oramos. Gracias te damos, oh Dios, porque este es el primer domingo del año, donde nosotros nuevamente está este compromiso de adorarte y que tu palabra pueda resplandecer en nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, cumpla ese propósito
de ir santificando nuestras vidas. Danos el deseo, oh Señor, de escudriñar tu palabra en este año y que siempre todas las cosas puedan expresar tu gloria a través de nuestra responsabilidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Salmo capítulo 18, hermanos. Por favor de mantener abierta su Biblia. Vamos a exponer del 1 al 19. El tema de esta mañana se titula Sea Dios magnificado. Sea Dios magnificado. Hay una canción en el Nuevo Testamento de aquella mujer que expresa que Dios sea magnificado porque ha visitado a la tierra a través de Jesucristo, a través de su Hijo. El Salmo 18 tiene mucha relación con el pacto sinaítico, más bien el pacto de gracia, ya más esclarecidamente, más claro, cuando Dios constituyó de manera oficial al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Vemos mucha relación de imagen, y en segundo también vemos referencia a los hermanos apóstoles, especialmente de Pedro. En primer lugar, hermanos, magnificado sea Dios es a través de ese amor que tenemos hacia Él. Ese amor que tenemos hacia Él. Pero ese amor, hermanos, no es un amor humano. Vamos a leer el versículo 1, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. No es un amor humano, neutral, no es un amor puro. En el sentido, no hablo del pecado, puro me refiero a objetivo. O sea, yo amo a Dios sin pecado, sin ninguna influencia externa. La gente ama a Dios a su manera, y este amor no ha sido esclarecido por su pecado. Vamos a ver esta situación con Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, antes de que Pedro negara a su Salvador: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y tan fácil es hablar disparates sin reflexionar los asuntos que vengan el día de mañana, y nosotros decimos: te amaré por siempre. Como lo hizo Pedro: no importa lo que venga, te amaré siempre. Y cuando Pedro está ante ese cuadro, vio tumultos, vio lazos de cuerda, vio lazos de muerte, vio que ya las torrentes de agua ya estaban totalmente hacia él, si él manifestaba ser discípulos de ese Jesús. Cuando Jesús ve a Pedro, podemos ver que ese amor es un amor producto del pecado. Y el salmista va a revelar cualidades de ese amor, que ese amor no merece ese amor. Nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero, y nosotros tenemos que responder a ese amor. Pero no vamos a responder de manera sin ninguna intervención, sino que aquí el salmista David está manifestando el amor que un día su Salvador lo va a liberar de esta vida condenatoria. Y el versículo 1, si ustedes leen el título, acción de gracias por la victoria. Nosotros decimos que ese es el día de acción de gracias. Todos los domingos son días de acciones de gracia por ese amor que Jesús dio por nuestras vidas. Dice al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró
le libró Jehová de mano de todos sus enemigos. Entonces dijo: te amo, Jehová, oh fortaleza mía. Comienza a describir títulos. Alguien puede decir: son títulos insignificantes, son títulos que a veces decimos de manera sin reflexionar, pero son títulos que hablan de los elementos que Dios puso de manera visible al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Entonces estamos clarificando, hermano, que el amor que tenemos hacia Dios es un amor de la obra del Espíritu Santo, de una obra directamente que estamos agradecidos con el Señor. Los impíos ven estos beneficios, los paganos ven, pero no le dan importancia. Dice el versículo 2, el versículo 1 sigue diciendo, dice: fortaleza mía. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? ¿De dónde viene nuestro levantamiento cuando estamos enfermos? Y es de manera generalizada. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él pone la fortaleza y Él pone la debilidad. Él es el que produce todas las cosas. Entonces nosotros, hermanos, si estamos de pie, es por esa bondad del Señor. Hay gratitud a Dios, hay reverencia a Dios, y aquí se va construyendo nuestra verdadera piedad, porque al momento que nosotros estamos en este lugar, hermanos, usted puede sentirse que ha sido beneficiado por la obra de Jesucristo y nos ha dado la fortaleza. ¿De dónde viene el poder? La gente dice: por mí reinan imperios, por mí reina la sabiduría. Eso puede extraerlo el hombre en su naturaleza, en su ley propia. Como dice Pablo, Dios le puso ley, aún no ley de la palabra, pero leyes en sus corazones. Y a veces hablan como versículos de la Biblia cuando dice: por mí reinas, por mí tienes trabajo, por mí has conseguido la carrera. Y comenzamos nosotros a elevar al hombre y nunca decir gracias a Dios, porque tú eres mi fortaleza. Hay momentos que nosotros estamos en esa situación de debilidad de manera sentimental y nos pega, y hay alguien que está próximo a decir las siguientes palabras: Jehová, roca mía. La palabra roca, hermanos, hablamos como lo dice el Antiguo Testamento. Esa roca, la peña de Oreb, ahí es donde el pueblo estaba cobrando fuerza en el Señor. Dios lo sometió a la prueba, y por eso el salmista no está enajenado del dato de Moisés. David no habla disparate, sino se refugia en los elementos de esos beneficios palpantes, porque cada piedra que ponía las 12 tribus representaba el pacto, el maná. Todas esas cosas tienen un beneficio muy particular. Hoy vemos estos elementos que para el hombre es locura, pero para nosotros es la majestad de la sabiduría de Dios, de cómo Él habla a nuestros corazones. Entonces tampoco David está diciendo: vamos a poner nuestra fe en esa roca, en literal, sino esa roca es Cristo. Esa roca es el fundamento. Pedro, tú no vas a ser la fortaleza de la iglesia. Tú no vas a hacer los fundamentos por ti mismo. Tú vas a edificar a mi iglesia. Y aquí vemos, hermanos, cómo es que nosotros cobramos fuerza en el Señor en momentos difíciles, cuando el Señor está teniendo esa relación con nosotros, y dice el salmista: Jehová, tú eres roca mía, tú eres mi fundamento, tú eres mi motivo de vida. Y no solamente apuntamos cuando dice Petros, roca, pero Pedro no es la roca en sí misma, sino que sobre los fundamentos de los apóstoles. Pero los fundamentos de los apóstoles, la fortaleza, la dirección de todo del sentido de ser iglesia, viene de Dios mismo. Y dice el versículo: y castillo mío. De ese palacio está hablando de su castillo, de ese imperio
Y esto también tiene relación cuando Jehová le dice al pueblo de Israel, cuando entra al Sinaí, dice: mía es toda la tierra, mía es toda la tierra, pero te haré un castigo, te haré un establecimiento, un hogar. Y nosotros vamos a ese hogar eterno, hermanos, donde se va a encontrar los cielos y la tierra nueva. Nuestra morada, nosotros de manera pensamiento estructural, no está en los cielos. Nuestra morada está aquí en la tierra, hermanos, en la creación. Y castigo mío, ahora nosotros nos espera ese lugar. Y mi libertador, ahora ya habla de aquel que es un guerrero, es el donde nuestra fe, hermano, va despertando más y más, porque a veces nuestra fe se está titubeando, así como la de Pedro. Nos puede pasar a todos, más bien es parte de nuestra humanidad, de nuestra carne. Y nuevamente fortalece la oración el salmista diciendo: Dios mío, eres mío. ¿Cómo es que ese regalo, ese beneficio se hace? Solamente muy particular, no despreciando a la comunidad, sino que consciente de que todo lo que ha hecho Saúl le ha sido contrario supuestamente para destruir a la figura del rey, pero él lo va entendiendo de que solamente Jesucristo va preparando su reinado cuando él venga al Cordero, cuando él venga. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Nuevamente habla de escudo, de esa protección, de esa figura de la roca. Y la fuerza de mi salvación, y la fuerza. Cuando habla de esa fuerza, estamos hablando de que la salvación es una garantía para nuestras vidas. Si nosotros seguimos viendo esos elementos externos de esa roca, de ese castillo, de ese libertador, que apunta también, les decía, cómo Dios libera a un pueblo que está siendo agitado, está siendo conmovido, y por medio de Faraón, por todas las cosas que acontecen en Egipto, y dice: eres mi libertador. Y nosotros podemos decir de manera categórica: en Egipto había el remanente que estaba clamando liberación de manera literal, amaba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, se refugiaban en la fe, pero la fe estaba muy escasa en ese sentido. Y es cuando el Señor promete ese libertador y dice: la fuerza de mi salvación, de ímpetu de mi sanidad. Y luego sigue diciendo: mi alto refugio. Esto describe a Dios por encima de todo lo que está creado. Pero vamos al versículo 3 para ir avanzando, mis hermanos. Aquí se refleja que hay bienes particulares en las cuales nosotros debemos honrar estos títulos ya antes dicho, pero el versículo 3 nos habla de una invocación, una adoración total. Esto ya está de manera ya explicado en sus mentes. Dice: invocaré a Jehová. La palabra invocar no significa un aspecto solamente. Cuando dice, cuando murió Abel, nació Set. Y dice Génesis capítulo 3, último versículo, dice: y no había nadie que invocara a Jehová. Se deleitaban en todo lo que ellos hacían. No daban gracias a Dios como lo hizo Abel. La niña de Caín se glorificó a sí mismo. Ellos querían construir un reino apartado del Salvador, del Redentor. Y vayan viendo ustedes en su mente, hermano, que nosotros no estamos apartados para el templo. Es parte. Aquí no es el fin de una adoración. Invocaré a Jehová, porque Él es digno de que Él reciba ese ser alabado. ¿Por qué es digno? ¿Por qué Dios merece tener esa adoración? Que sea una adoración digna, una adoración centralizada en Él. Él debe ser alabado. Y esto lo explica de manera muy
generalizada, dice, y seré salvo de mis enemigos. Pero la palabra invocar, les decía, tiene ese punto crucial. Él es el Señor, Él es el gobernador, Él tiene el poder de todas las cosas, Él tiene el control, y vemos que esto es algo ya repetido. Porque nosotros, nuestro fundamento, como dice Deuteronomio, repítelos, porque la fe se está debilitando. Repíteselo porque Él es el Señor que ha establecido testimonio en la casa de Jacob. Y se lo vas a repetir a tus hijos, aunque se canse. ¿De dónde viene la fortaleza? ¿Dónde viene nuestro castillo? ¿Dónde está nuestro libertador? Invocaré a Jehová porque Él merece ser adorado siempre. Él merece ser honrado a través de sus títulos. La reverencia a Jehová, la verdadera piedad, hermanos, está de todas estas cosas que nos acompañan día a día. ¿Quién es digno de ser alabado? ¿Nosotros somos dignos de ser reconocidos en estos bienes que nos da? Nada. Nosotros no merecemos esa parte de lo que Dios nos da, su amor y su misericordia hacia la humanidad. Y seré salvo de mis enemigos. Filipenses, el apóstol Pablo dice: hacer rogativas oraciones, pero con acción de gracias. Porque ese es el fin también de todo el hombre, como dice Salomón. El discurso es ser agradecidos con Dios en los momentos agradables y los momentos difíciles. Pero aquella gente que solamente quiere beneficios muy particulares sin exaltar a Dios en toda la creación, ese hombre merece muerte. Ese hombre merece ser destituido porque es egocéntrico. No ve por los asuntos del reino de su Padre, no ve los asuntos, como dice Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y eso negocio no significa solamente en lo técnico, sino en todo lo que abarca, porque Él vino solamente a agradar a su Padre, no vino a agradarse a sí mismo. No quiso presentarse como alguien que debe ser, que tenga fama, nada. Jesucristo vino a revelarnos el propósito para que nosotros debemos estar conscientes de que adoramos a Dios a través del Espíritu de la palabra y de la verdad de nuestro corazón, de la sinceridad. Porque hay hermanos que alaban a Dios solamente de palabras, pero sin ningún análisis de la fe en Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Jesucristo condenó a aquella mujer samaritana por esa perspectiva. Ustedes adoran supuestamente lo que saben, pero no saben nada. ¿Por qué? Porque es una adoración solamente fabricada en ustedes mismos, que no reconocen al Mesías que ya llegó aquí a la creación. Y también dice: los verdaderos adoradores son aquellos que están en Jerusalén, allá, pero los judíos no lo pueden entender. Aquí nos habla de esta invocación, hermanos, en la cual es un bien que Dios nos ha dado, que nosotros estemos honrando continuamente el nombre de Dios y seré salvo de mis enemigos. Entonces aquí hay una gratitud. Vamos al versículo 4, aquí comienza ya a explicar los beneficios con más fuerza, con más ímpetu del versículo 4. El versículo 4 nos hace despertar a la gente, hermanos, que tengamos una buena conciencia de que Dios ha actuado en nuestras vidas. Dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. No está aún totalmente destruido, no está hablando de que ya no tiene sentido la vida, sino más bien de la situación que está amenazando. Están ligando, lo quieren ligar, me rodearon y quieren atraparme. Pero está hablando de manera muy figurada, ligaduras de muerte, o sea, la presión tan alta que quieren destruir el corazón de la fe. Más bien esa fe cementada en el corazón del cristiano. Dice: me rodearon ligaduras de muerte. Ya no hay respiración, ya no hay esa iniciativa, hermanos, de querer sobrevivir por la mucha tensión. Y luego lo dice: y torrente de perversidad. Imagínense la gente que pasó esa incidencia,
allá en Poza Rica, cuando estaban los torrentes, se salió. La gente decía en su interioridad: saldré con vida, ¿qué va a pasar con toda esa situación? Y aquí lo dice: y torrente de perversidad. O sea, el enemigo ha sido tan agresivo con nosotros, pero nosotros estamos siendo sostenidos por la mano de Dios. Me atemorizaron. Dice el siguiente versículo, lo vuelve a unir. Hay un paralelismo hebreo. ¿Qué significa esto? Que suena igualito. Dice: me rodearon ligaduras del Seol. Ahora sí está viendo la amenaza, amados hermanos, de cómo llega la muerte. Está próximo a llegar la muerte. Esto lo encontramos en Jesús. Aquí hablamos de este Mesías, porque el pueblo de Israel sufrió esta misma situación, porque el pueblo de Israel representaba a Cristo, despreciado, desechado. Y aquí el salmista despierta la conciencia a la humanidad, diciendo que todos hemos pasado por estos abismos. Toda la humanidad, hermanos, ha pasado en este momento tan terrible, porque los contrarios también han querido destruir la vida de un pagano, más bien entre ellos mismos. Y por lo tanto, el salmista despierta la conciencia de la gente, despierta que seamos agradecidos a Dios, porque esto es algo visible que día a día nos pasa, a la gente, a toda la humanidad. Ahora el versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz de su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Magnificado sea Dios a través de ese amor. Ese amor se tiene que explicar. Títulos que honren a Dios. Y también la situación en la cual se estaba encontrando el salmista David. Por lo tanto, en todo este cuadro, él está reverenciando a Dios. Ahora, la fe se está creciendo, ir creciendo, poco a poquito va. La fe se tiene que magnificar en su máxima expresión. Así como el amor que tenemos a nuestro Dios se magnifica, así también nuestra fe tiene que ser llevado. Y como dice Romanos capítulo 1, versículo 7, la fe de los hermanos se está divulgando en todo el mundo. La fe no puede quedar solamente aquí en el corazón, sino tiene que expresarse. Y dice el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Ahora está haciendo rogativas con llantos. Invoqué a Jehová. Es un medio de gracia la oración. La oración muchos cristianos no lo toman en cuenta. La oración es muy propio del creyente regenerado, porque él está consciente de que Dios será siempre su libertador. Porque clamé a mi Dios, él oyó mi voz de su templo. Pero él no está en el templo. Él no estaba en Israel, estaba afuera, en los montes, en los collados. Ahora esa fe tiene que llegar al templo. En ese momento él apunta al templo, porque allí era la presencia de Dios, el tabernáculo. Más bien, en palabras claras, aún no estaba ni el templo, hermanos, pero él apuntaba al monte de Sión, donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, donde dice las escrituras mismas: mi casa tendréis reverencia, yo Jehová. Es casa de oración, es casa de palabra, es casa del evangelio. Pero él está aquí sometiendo su vida a nuestro Dios. Dice: él oyó mi voz desde su templo, desde su tabernáculo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Nadie impide que no estemos orando, ni las amenazas grandes de la vida nos va a limitar en la oración. Porque hay gente que dice: ya no voy a orar, porque no tiene sentido. Ya se agotaron todos los elementos, incluso de un dictamen médico. Pero en Jehová he puesto mi confianza, en Jehová he puesto mi fe. Y dice el versículo 7. Ahora, vamos a hablar de la creación, se tiene que magnificar. El versículo 7 dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó
Ahora, del versículo 7 hasta el versículo 17 nos habla de una manifestación de que la creación exalta a Dios. El amor que tenemos a Dios se debe manifestar. Yo le decía a una hermana, ¿amas a Dios de corazón? ¿Amas a Dios de corazón? Yo quería una respuesta bien clara, o sea, bien segura. Pero yo se lo decía a una hermana que llegaba cada mes al culto, que no se miraba evidencia de su fe. ¿Amas al Señor? ¿Qué implicaciones hay en este amor? Cuando la Escritura nos ha hablado de estos bienes, hermanos, de la Santa Cena, el bien de la proclamación del Evangelio es el fundamento, la roca de la palabra, porque nuestra iglesia está fundamentada en la roca inamovible que es Jesucristo. Pero nosotros no hacemos, omitimos, despreciamos esos elementos. Y como el día del Señor, entonces hay un amor que sí está respirando, que nosotros queremos agradar su nombre. Ahora, ¿nuestra fe cómo está? ¿Cómo está nuestra fe cuando Dios ya es magnificado de la eternidad? Pero nuestra fe se tiene que magnificar, se tiene que exaltar, se tiene que dar a conocer. Aunque me estén trayendo muchísimos tumultos en la vida, problemas en la vida, hay una fe que va creciendo. Y el versículo 6 ya lo hemos dicho, en mi angustia invoqué a Jehová, porque el versículo 3 y el versículo 6 nuevamente hay una repetición, pero más agresiva del salmista David. Dice, yo clamé al Señor delante de sus oídos. Él está atento. Hay una perseverancia en la oración. Pero cuando vemos las agonías del cristiano, ya no sigue en la oración. Entonces nuestra fe se va a marchitar y está próximo a que perezca. Renunciamos a Dios. Miren cuántos cristianos, hay muchísimos cristianos que están alejados de la palabra del Señor. Pero ellos dicen, no, yo estoy cerca de Dios. Yo leo la palabra, no hay necesidad de culto. Y el salmista está exiliado como aquel Jesucristo, como también el pueblo de Israel fue exiliado de su propia habitación, fue exiliado en Egipto, porque en Canaán era la tierra prometida, donde Abraham se posicionó, de hecho, pero no vio todas las bellezas que iba a haber en el mañana del templo, el palacio, todo el edificio. Nosotros un día lloramos, como decimos en el canto anterior, en presencia estará Cristo, y veremos cosas magníficas de Dios. Pero ahora el hombre no puede entender el amor que nosotros tenemos a Jesucristo. Lo que nuestra fe se va engrandeciendo. La fe es la que vence al mundo. Ahora vamos a traer el versículo 7, pero dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él, su ira se amplió. Ahora la tierra fue conmovida. ¿Qué nos habla? La tierra fue agitada. La tierra no tiene dueño en el sentido de lo terrenal, hermanos. Nadie es dueño de la creación. No existe ese monopolio, no existe ese control. Es una utopía del hombre. Este es mi mundo, este es mi palacio, este es mis riquezas. La tierra es del Señor. Y cómo Dios preside a Israel cuando está en Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón quiere enriquecer sus bienes, quiere enriquecerse fuera del entorno del pacto, de la promesa en Jesucristo. La tierra fue conmovida, porque estos amigos que usted ve aquí, que son los enemigos de David, ellos están pensando llevar el reino de Israel a su expresión de la humanidad carnal, porque están despreciando al rey. La tierra fue conmovida. Entonces,
Si Faraón no escucha la voz de Dios, si Faraón no quiere entender que la fe es la oración, porque dice Dios que escuchó los gemidos de Israel en tierra de Egipto, cuando él vio la aflicción, pero no está hablando de manera natural, sino hay hermanos que estaban orando como aquella mujer que tuvo a Moisés, dijo, por fe. Espero que este sea el liberador, el Mesías de Israel. ¿Cómo es que la fe se va engrandeciendo? Entonces, hermano, por fe haremos esto por el reino de Cristo, pero no. Por fe queremos bienes materiales, pero no queremos avanzar por fe, esa trascendencia. La fe es la que vence al mundo, pero no estamos hablando en condiciones de fuerza, de intelecto. La fe se tiene que magnificar como lo fue en la Reforma. Pero nosotros minimizamos a nuestra fe solamente es templo, llenar masa, llenar gente, llenar auditorios, tener publicaciones, tener muchísimas. La fe es el entorno del reino de Cristo. Magnificado sea nuestra fe. Esa fe, la mujer dijo por fe, voy a meter al niño en una canasta. ¿Cuántas mujeres en el Nuevo Testamento estaban esperando al Mesías? ¿Quién es la que va a dar luz al Mesías? A ese Mesías humano, a ese Mesías un protagonista que establezca el imperio de Israel y que se sometan todas las naciones a Israel. No, ya no. ¿Quién? Por eso a veces se escucha. Es que María tuvo algo más extraordinario. Dios vio a María. Algo que nosotros no podíamos ver, pero Dios lo vio. ¿Y qué vio? María fue dichosa por la gracia del Señor. Entonces, los elementos del pacto se están moviendo en este versículo. ¿No quieres entender, Faraón? ¿No quieres entender que envías la tierra? Que tú puedes abusar de la autoridad. Tú no puedes controlar. Y hay un pueblo del pacto, hermanos, en nuestro entorno. Hay un pacto que está gimiendo por renovar todas las cosas. No vamos a descansar. Alguien decía, pastor, llevan 30 años con esta enseñanza, ¿y qué han hecho? Es que no somos nosotros. Nosotros no vamos a levantarnos. Nuestro desafío, hermanos, es enseñar. Pero hoy las iglesias están metidas solamente en una fe de manera reduccionista, en una fe de beneficios. El salmista dice, mira, mi autoridad ha sido pisoteada con torrentes de agua. Donde Cristo reina, hermanos, hay libertad. Y cuando hay libertad en Cristo, Jesucristo dijo, vendrán los violentos a desechar mi reino, porque va a haber réplica, porque esa fe de ellos quiere trascender más que, esa fe quiere levantarse como un monumento. Y por eso dijo, magnificado sea Dios, dijo aquella mujer que dijo, ya llegó la visita que estábamos esperando. Estábamos esperando al Mesías. El remanente vio al Redentor, a Dios encarnado. La tierra tiene que conmoverse. La tierra llegó en silencio cuando Jesús llegó, pero habló Dios a través de los astros, a través de ese cuerpo celestial. La tierra fue conmovida, pero ellos no ven la magnificencia de la creación, de que detrás de la creación está la majestad del Todopoderoso. La tierra fue conmovida y tembló cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermanos. Ustedes pueden ver que todo lo que estamos ya desarrollando del versículo 7, que se va ya más a leer, aquí está Dios diciendo, mía es toda la tierra, yo soy. La tierra fue conmovida y tembló, pero solamente para Faraón. Cuando llegaron al monte Sinaí, la tierra nuevamente fue conmovida. Cuando Jesucristo se puso, ahí está en el versículo 7, leamos, dice, se conmovieron los cimientos de los montes.
Esos fundamentos de los montes, ahí está, se movieron los cimientos. Donde estaba el Redentor en la cruz exhibido, ahí se movió el cimiento, un gran terremoto, pero la gente no podía entender, ni aquel soldado incluso quiso decir muchas cuestiones de una fe regenerada, que aquel hombre soldado dijo, en verdad este era el Mesías. Hasta ahí llegó, hasta ahí. Pero estaba apuntando a un Mesías literal, de hecho. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque la ira de Dios, cuando todo está en orden, hay placer, hay felicidad, hay carnalismo, hay diferentes tipos de pecados en la tierra y no hay una piedad centrada en la santidad de la ley. La tierra fue conmovida. Grande es Yahvé. Grande es Jehová, está entronizando el rey, está. ¿Y quién es este que el mar le obedece? ¿Quién es este que los pájaros están ahí dando sus cánticos al rey? No hay nada, no. El hombre, si no puede magnificar a Dios, la misma creación le va a enseñar que está sometida a su creador. Dios es soberano. No hay un departamento donde diga Dios, yo no entro en acción. Dios entra y dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Todo, cuando habla de humo subió, es que imagínense solamente con el aliento de su nariz. Estamos hablando de antropomorfismo, que significa describir a Dios como un ser humano. Solamente con el poder de su boca, todas las cosas quedan sin la nada, o sea, no existen. Solamente Él cubre el sol con las nubes y pasa neblina, se evapora y que encuentra el hombre. No hay significado de vida. Merecen ustedes perecer. Porque no dan gracias a Dios, porque Dios también los ha liberado del cáncer. Y ahora, ¿qué diferencia hay entre aquellos que dicen, pastor, yo estuve enfermo del cáncer? Me dijo una de la iglesia mormona. Ahí Dios oró y me sanó. ¿Y para qué? Pero si tanto el presbiteriano, el pentecostal, el metodista y el mormón dice, donde hay milagros, y hay milagro de Dios, pero ellos no dan lectura a una fe que solamente le pertenece a Jesucristo. Él es el autor de la vida. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. O sea, hay permanente de la ira de Dios. Pero, por favor, retira tu indignación. Queremos que nuestra tierra sane. Queremos que Dios también nos visite con su ira a nuestras iglesias. Y lo ha hecho. Porque cuando hay demanda del juicio del Señor, nosotros vemos santidad a Cristo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Versículo 9. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Es terrible escuchar la voz de Dios. Mejor preséntate tú, Moisés, porque la ira de Dios es terrible. No se puede estar delante de Él. Es lo que la ley demandaba a un mediador. Es cuando el hombre, incluso Dios manda oscuridad, pero también hay una apertura de una gracia. Solamente recibimos no la perfectísima gracia, no, la suficiencia gracia de Dios. La suficiencia gracia de Dios. Y usted ponga a trabajar la mente. La gracia de Dios no lo puedo comprender yo. La ira de Dios tampoco lo puedo comprender en su máxima. ¿Por qué? Porque su gracia ha sido suficiente, en la cual yo digo, yo soy un pecador que merezco, pero la gracia es más allá. Y la ira de Dios
las penas temporales y que el infierno, hermano, nadie tiene esa expectativa. Usted puede ver algo literal cuando se está incendiando la propia creación, pero usted no puede ver lo horrible, lo espantoso. Es como aquel niño que está en la oscuridad y llega el papá y con un faro y le alumbra los ojos. ¿Qué va a pasar? No se va, porque la santidad, la máxima gloria de Dios no va a poder. Solamente Dios fue manifestado en carne, dice Pablo en Timoteo, a Jesucristo. Y cuando el papá pone su mano así para quitarle el foco, el faro a la vista del niño, como que hay tranquilidad. Cabalgó sobre un querubín. Muchos estudian a los ángeles. Decía el pastor de Graf, un pastor reformado holandés, decía: ¿cómo es que el fundamentalismo ha entrado a nuestras iglesias? ¿Qué es el fundamentalismo, hermano? Que todo está dentro del templo. Todo está dentro del templo: la fe, la salvación, la gracia, pero no hay algo hacia afuera. Entonces, hermanos que dicen: vamos a tener un curso de mayordomía. Hay hermanos que dicen: vamos a tener un curso de Trinidad en el púlpito. Hay hermanos que dicen: vamos a tener un curso de arqueología. Y yo me pregunto: ¿y para qué el curso de arqueología? ¿Tiene un fin? No. ¿Tiene una utilidad? No. ¿Es conocimiento? Sí. No tiene en sí algo más mayor, porque los cielos son los cielos de Jehová y ha puesto a los ángeles, a los querubines con un propósito. El punto aquí, como dice Salmo 115, ha puesto a los hijos del pacto en la tierra para que cumplan su deber. Ahora, en cuanto al querubín, solamente vamos a remitirnos al arca del pacto. En el arca del pacto los querubines estaban así, inclinados a la ley. Y esto significa, hermanos, que nosotros podemos entender los movimientos de la creación. Cabalgó sobre un querubín, porque está diciendo que Dios está visitando a su iglesia del pacto. Dios está visitando al remanente. Y últimamente alguien decía, en la oración dice, que Jehová te acompañe. Hay un texto en Salmos que habla así: el ángel de Jehová acampa. Puede ser Jesucristo. Ahora a veces decimos que el ángel te acompañe. A veces decimos en nuestra oración que el ángel te acompañe. No, es que es Jesucristo. Él es la teofanía, el eteo Dios, manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. El querubín mayúsculo en el sentido del mensajero. Ha llegado el mensajero. Cabalgó sobre un querubín y voló. O sea, la palabra de Dios recorre a todo el mundo. La palabra del Evangelio, la Torá, la ley que estaba ahí encapsulada, cerrada en el tabernáculo, ahora la ley ha puesto a los gentiles y está desarrollándose su Evangelio. ¿Cómo nosotros interpretamos los eventos entonces? Al azar, por casualidad, y por eso ahí el hombre dice: ay, te libraste del terremoto, Cuauhtémoc, te libraste del terremoto, hermano Raúl, oye, qué suerte tienes de todos estos eventos, pero no ve la mano del Señor. Magnificado sea el poder de Dios en la creación, porque todo lo usa para su gloria. Voló sobre las alas del viento, el que tiene el poder de toda esta atmósfera, de todo lo que ha creado. Puso tinieblas por su escondedero. Ahí está el versículo 11 diciendo: por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Ellos no pueden, como dice Romanos, mis hermanos. Romanos dice: habiendo ellos conocido a Dios, no le glorificaron ni lo honraron, sino que se envanecieron en su propio razonamiento. Hasta ahí llegamos porque no sabemos el ponernos en los zapatos de Adán en esa situación, pero Dios ha puesto ese velo. ¿Qué hacemos nosotros?
¿Qué vamos a hacer nosotros? Versículo 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Y solamente ahí, hermanos, podemos ver a través de las Escrituras qué es el Dios, qué es el Dios para nosotros. No es quién es Dios, sino qué es Dios. Dios, ¿qué es Dios para nosotros? Es amor eterno, misericordioso, infinito. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y lo dispersó, lanzó relámpagos y lo destruyó. Hay un testimonio del pastor Juan Calvin, Martín Lutero, cómo fue su conversión, cómo Dios usó la tormenta, cómo Dios usó el relámpago, cómo Dios está accionando para convertirnos. Dios nos llama a través de los elementos externos, pero Dios lo confirma a través del Evangelio. Mucha gente ha sido llamada por Dios, elemento externo, pero su fe no ha sido confirmada en la palabra del Señor. Entonces Dios abre su telón de su gloria, y como dice en Hebreos, como el pueblo de Israel dice, fueron iluminados, gustaron, haciendo actos contrarios a la fe. El Señor los aborreció, los echó. Y aquí vemos, Dios hace llamamiento. Dios llama a los hombres al arrepentimiento, para que nadie diga, es que no me predicó nada. No, tú viste los elementos externos, viste la voz de Dios, relámpago, Dios te liberó de estas situaciones que tú piensas que por suerte sobreviviste. Y están los hermanos con su palabra, qué suerte tengo, ojalá tenga más suerte, pero no ven la providencia de Dios, no ven los favores de Dios, no ven esos beneficios particulares. Envió sus saetas y lo dispersó, lanzó relámpagos y lo destruyó. ¿Para qué no quiere tanto estas descripciones así de la creación? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos va a alimentar nuestra conciencia? ¿En qué? Nosotros decimos son insignificantes. Para que el creyente, todas las cosas tienen significado en nuestra conversión. No separemos, hermanos, no separemos bienes espirituales con bienes seculares. No existe eso en nuestro lenguaje, no existe en nuestro pensamiento. Todo ha sido de manera relacionada al trono del Señor, al que está sentado en el trono, al que le da significado a todas las cosas. Pero nosotros no podemos percibir ese significado, que hay gozo, hay contentamiento. Antes de explicar entonces esas descripciones acerca de ese Dios creador, dice el salmista David, mi fe se está magnificando. ¿Por qué? ¿Qué hizo Tomás? Tomás vio elementos externos. ¿Qué pasó con los discípulos? En la escuela de Jesús, ¿qué dijo Felipe? Maestro, solamente te pido una cosa, solamente una cosa y me quedo callado. A ver, Felipe, ¿qué quieres? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo Jesús? Felipe, he estado con ustedes 3 años y no has visto las maravillas. ¿Quieres más señales? ¿Queremos ver más beneficios? Tomás, ¿qué no viste en el pasado que yo resucité? El hombre está ciego. Y le decía, ¿por qué no hemos comprendido que el nombre de Dios es magnificado? Hay otro elemento que aparece en el versículo 15, ya entonces aparecieron los abismos de las aguas.
porque nuestro corazón se endurece. Hubo maná. Ahora este es un gran milagro del poder divino, hermanos. Se abrió, el mar se abrió. El pueblo de Israel, hermanos, con temor entraba. Con temor y regocijo. Pero no fue suficiente. No. El hombre pecaminoso siempre quiere más. Anhela más. Ver bienes, reflejo. ¡Ay, se alegra! Éxtasis. Se apasiona en la carne. Se apasiona. Pero esos bienes que se han obtenido están canalizados correctamente. Han sido obrados correctamente. Han sido diseñados correctamente. Jóvenes de mañana, en los empleos, no hagan corrupciones. No se metan a comprar plazas. Cristianos que hablan de la soberanía de Dios, que hablan de la misericordia de Dios, que hablan de la elección de Dios, entregándose a esas cosas. No, hermanos. No. Jovencitas, entregándose a aquellas personas que quieren darles el placer, el dinero, la economía. No, hermanos. Oh. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Aquí nos habla que eran descubiertos ante sus vistas. El mundo se desnudó ante ellos. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Ser hijos del pacto es una dicha, pero ser hijos bastardos es algo más terrible. Como dice Pablo al joven a Tito: amado hijo mío, mi verdadero hijo que anda en una fe genuina. No demos motivo a los placeres de la creación. Las placeres de la creación son hermosas cuando son sometidas a aquel que nos da correctamente, porque Dios usa las cosas contrarias para darnos lecciones de la vida y no después la vemos lamentando. Terminamos. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi fortaleza, fue tu soporte. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Esto vemos en Jesús. Lo sacó. Jesús ya no puede estar acá, hermanos. Jesús ya no puede estar con lo terrenal. No porque la tierra sea perversa, mis hermanos. No porque la tierra sea mala. Es necesario. Jesús dijo: no me toques, por favor. Conforme a la ley, el cordero no debe ser tocado. Ya estuve sacrificado. No me toques. Ahora sí ya voy a mi Padre a su gloria. Y aún convivió con el remanente, diciendo: ustedes serán las saetas de este magnificado Dios que yo profeso. Ese amor genuino, ese amor direccionado por su palabra, porque yo no vengo a amar a Dios conforme a mi voluntad, yo vengo a amar a Dios conforme a su voluntad, a su ley. Me someto en obediencia pasiva a Él y en obediencia activa a desarrollarme en ello. Obediencia pasiva significa, hermanos, en humildad me someto a los estragos, pero en obediencia activa es que tú serás mi apoyo, porque si quieres que pase de mí, ¿qué? Esta culpa. El amor de Jesucristo es un amor perfectísimo. No es que el amor es el ejemplo, Cristo no es el ejemplo del amor, Cristo es el autor del amor, mis hermanos.
porque Él vino a que nosotros veamos su palabra acá, porque aquí está el desarrollo de nuestra fe. Entonces, hemos visto estos puntos, hermanos, Dios magnificado a través de este amor, un amor quebrantado, un amor contrito y un amor, hermanos, también relacionado con todo lo que nos da y todo lo que también se opone a nuestros deleites, a nuestros gustos, a nuestros deseos, pero también magnificado sea Dios, hermanos, a través de nuestra fe. La fe es que clamemos a Él porque Él nos va a librar, Él nos va a escuchar, por amor a su pacto, por amor a su ley, Él nos escucha. Y este amor también hemos dicho, hay esta magnificado sea Dios, es que la creación le rinde obediencia al Señor. Gracias te damos, oh Señor. Gracias te damos porque tú sigues obrando a tu iglesia. Ayúdanos, Padre Santo, a ser lectores de tu ley. Que tu Espíritu Santo desarrolle en tus hijos ese encuentro personal de ese Dios de que tú, Israel, es el Dios que hoy profesamos. Porque este año, Señor, será de maravillas, será de aflicciones, pero no confiamos en las cosas externas, porque nuestro apoyo viene de aquel que está en lo alto. Allá está el que tiene el control de nuestras vidas, el control de esta iglesia. Y permítenos, oh Señor, que nuestra fe se manifieste en donde quiera que estemos, en aquellos que aún tienen una fe a medias, una fe totalmente reducida a la piedad en el templo, sino que la fe se pueda manifestar, porque tú eres dueño de todo. Y gracias, oh Señor, por tu sabiduría que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.